fui a pedir permiso para casarme con la mujer que amo. Su padre sonrió, me dio la bendición, y justo cuando su esposa salió de la habitación, me miró fijamente y dijo: Nos agradas mucho, pero no queremos nietos de piel oscura. Nunca imaginé que esas 12 palabras cambiarían por completo la forma en que veía a la familia de mi novia. Voy a empezar por el principio, con total honestidad y lujo de detalle, porque creo firmemente que sin el contexto adecuado, sin entender los cimientos de lo que construimos, esto que me pasó no tiene el mismo peso ni se dimensiona la gravedad del golpe. Naomi y yo llevamos casi 5 años juntos. 5 años enteros, con sus días y sus noches, en los que hemos construido algo que, al menos desde mi perspectiva más íntima, se siente completamente sólido, honesto, transparente y real. Ella es de origen coreano. Yo soy un hombre negro. Somos, a los ojos de la sociedad, lo que llaman una pareja interracial, y aunque en un mundo ideal y civilizado eso no debería ser relevante para absolutamente nada de lo que les voy a contar hoy, resulta que en la cruda realidad sí lo es, y de una manera bastante determinante y dolorosa. Desde hace varios meses, un pensamiento constante empezó a apoderarse de mí: había llegado el momento de proponerle matrimonio. No fue, para nada, una decisión apresurada que tomé de un día para otro o un impulso inmaduro. Me la pasé dándole vueltas en la cabeza durante muchísimo tiempo, analizando cada escenario, porque para mí el matrimonio no es un juego ni algo que se deba hacer a la ligera o por simple costumbre. Soy un tipo bastante tradicional en ese sentido, creo en los compromisos para toda la vida. Cuando cierro los ojos y me imagino mi vida de aquí en adelante, envejeciendo, celebrando o enfrentando tormentas, me la imagino única y exclusivamente con ella. Con Naomi. Y cuando finalmente llegué a esa conclusión con una certeza absoluta y el pecho lleno de convicción, empecé a planear meticulosamente cómo iba a dar el gran paso. Una parte fundamental e innegociable de ese plan, al menos para mí y por mi educación, era hablar directamente con su familia antes de proponerle cualquier cosa a ella. Soy de los que creen firmemente que pedir la bendición de los padres todavía importa en estos tiempos modernos. No porque lo considere un requisito legal, un contrato obligatorio o una regla que me vaya a frenar, sino porque lo veo como una profunda forma de mostrar respeto hacia las personas que la trajeron al mundo. Era una manera de decirles, sin necesidad de usar demasiadas palabras, que valoro enormemente lo que ellos significan en la vida de su hija, y que mi intención es entrar a su familia de la forma correcta, por la puerta grande y con la frente en alto. Así que, devorado por la determinación, a principios de este mes tomé el teléfono y pedí formalmente una reunión con los papás de Naomi en su propia casa. Llegué al lugar el día acordado, arrastrando unos nervios que ya se pueden imaginar, de esos que te revuelven el estómago. Honestamente, no soy una persona que se ponga nerviosa con facilidad, suelo mantener el control en situaciones de mucha presión, pero ese día en específico sentía el corazón latiéndome con fuerza en la garganta desde el mismísimo momento en que apagué el motor y salí de mi carro. Caminé hacia la entrada, respiré hondo y toqué el timbre. Me abrieron la puerta los dos juntos, la mamá y el papá de Naomi. Me sonrieron, me invitaron a pasar al corazón de su hogar, nos acomodamos en los sillones de la sala y comenzamos con una conversación casual, mundana, de esas típicas charlas sobre el clima o el tráfico que sirven únicamente para romper el hielo y aflojar la tensión antes de llegar al verdadero tema de fondo. Cuando el ambiente se sintió lo suficientemente cálido y percibí que el momento era el indicado, me armé de valor y lo solté de golpe. Les miré a los ojos y les dije abiertamente que quería proponerle matrimonio a su hija, que la amaba y que estaba ahí porque quería su bendición para hacerlo. La reacción de la mamá de Naomi fue exactamente lo que yo había rezado por encontrar, se desbordó con una alegría enorme, genuina, de esa felicidad pura que se le escapa a la gente por los poros y que es absolutamente imposible de fingir. Se le iluminó la cara por completo, dibujando una sonrisa enorme. El papá de Naomi, por otro lado, es un hombre mucho más reservado, serio, de la vieja escuela, y que además arrastra una barrera idiomática bastante importante con el inglés. Él simplemente se me quedó mirando, asintió con la cabeza de forma pausada y me dijo, con sus palabras limitadas, que estaba bien, que tenía su permiso para proponerle matrimonio. No fue, ni de cerca, una reacción efusiva, ni un abrazo, pero tampoco detecté un solo gesto negativo o de rechazo en su lenguaje corporal. En ese instante de alivio, lo tomé como una aceptación tranquila y madura, muy del estilo de un hombre que, por cultura o personalidad, no expresa las emociones de la misma forma ruidosa que los demás. La charla continuó fluyendo con más ligereza.
La mamá, visiblemente entusiasmada con el futuro, sacó el tema de los hijos en algún punto de la conversación, me preguntó directamente si teníamos pensado iniciar una familia pronto, y yo, con una sonrisa, le respondí que sí, que definitivamente estaba entre nuestros planes y que deseaba con todo el corazón tener hijos con Naomi. Al escuchar esto, la señora se puso aún más feliz, casi radiante. Todo estaba marchando a la perfección. Mucho mejor de lo que yo mismo había presupuestado en mis peores temores, siendo completamente honesto. Cuando consideré que ya había dicho todo lo que tenía que decir y comenté que necesitaba empezar a retirarme para dejarlos descansar, la mamá de Naomi insistió con ese cariño tan maternal en mandarme a casa con comida, una costumbre muy arraigada cuando quieren asegurarse de que te vayas completamente contento y bendecido de su hogar. Se levantó de inmediato y se fue a la cocina a preparar el plato para llevar, dejándonos al papá de Naomi y a mí completamente solos en la inmensidad de la sala. Y ahí, en ese preciso e inesperado instante, fue cuando todo cambió para siempre. Como les venía mencionando, entre el papá de Naomi y yo siempre ha existido una pequeña pero constante barrera con el idioma. Normalmente, cuando nos vemos, Naomi o su mamá están presentes en la habitación y actúan como un puente invisible que ayuda a que las palabras se entiendan y la conversación fluya mejor. Pero en ese momento, la sala se había quedado en un silencio absoluto, éramos solo él y yo frente a frente. Durante un par de minutos eternos, nos quedamos sumergidos en un silencio sumamente incómodo, denso, de esos que se sienten pesados en el aire y que ninguno de los dos sabía exactamente cómo romper sin verse forzado. Entonces, rompiendo la tensión, él habló. Mirándome fijamente, lo que dijo a continuación, procesado lo mejor que pude entenderlo a través del inglés extremadamente limitado y masticado que maneja, fue una frase que se me clavó como un puñal de hielo. Eres un joven muy agradable y nos gustas mucho. Estaríamos felices de tenerte en nuestra familia, pero no estamos muy contentos con que tú y ella tengan bebés oscuros. Me quedé completamente atónito, petrificado en el asiento. Hubo un segundo maldito, o quizás fueron varios segundos eternos, en los que mi cerebro simplemente se apagó y se negó a procesar el significado real de lo que acababa de escuchar. El impacto fue tal que lo único que pudo salir de mí en ese momento de shock absoluto fue una risa incómoda, nerviosa, de esas reacciones idiotas que aparecen de la nada cuando tu mente no sabe qué otra cosa hacer con tu cuerpo ante una agresión. Me reí sin querer reírme en absoluto, sin una pizca de gracia, simplemente porque no había otra respuesta humana disponible en mi sistema para defenderme en ese instante. Nos quedamos ahí sentados, uno frente al otro, en medio de ese silencio sepulcral que de repente se había vuelto muchísimo más denso, hostil y pesado que antes. Pasaron un par de minutos más que se sintieron como horas, hasta que finalmente la mamá de Naomi salió de la cocina con el plato de comida caliente, meticulosamente envuelto en papel aluminio, sonriendo de oreja a oreja, completamente ajena y desconectada del monstruoso momento que acababa de ocurrir entre su esposo y yo. Me despedí como pude, tomé el plato y me fui a casa manejando con una cabeza que era una completa centrifugadora llena de ruido, rabia y confusión. Durante todo el camino de regreso por la carretera, me la pasé repasando en bucle cada sílaba, cada entonación de lo que ese hombre había dicho. Buscando desesperadamente otra interpretación, un malentendido cultural, otra lectura posible que salvara la situación. Pero las palabras eran las palabras, doloras y explícitas, y no había mucho margen para la imaginación. El papá de la mujer con la que quiero pasar el resto de mis días en esta tierra me acababa de confesar en la cara que no le agradaba la idea de que tuviéramos hijos, simplemente porque esos niños heredarían mi piel oscura. Porque yo soy negro. Cuando por fin crucé la puerta de mi casa, Naomi me estaba esperando y me preguntó con ilusión cómo había ido todo. La miré, me tragué el dolor y le dije que bien. Que todo había salido perfectamente bien. No le conté absolutamente nada. Y ahí empezó el verdadero y más desgarrador problema de mi existencia, porque desde el segundo en que crucé la puerta de mi casa simulando una falsa calma, supe perfectamente en mi fuero interno que necesitaba hablar con Naomi sobre esto. Era una verdad demasiado sucia y pesada. No podía quedarse guardada en un rincón oscuro de mi mente, devorándome las entrañas. No podía ser algo que yo cargara completamente solo en mis hombros mientras fingía de forma hipócrita que todo estaba en orden, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero la realidad es que me encontraba atrapado en un laberinto mental, tampoco sabía cómo carajo sacarlo a la luz sin que sonara como una acusación directa, violenta y destructiva contra su propia sangre. No quería ser yo, el hombre que se supone la ama, quien viniera a romperle el corazón diciéndole a Naomi que su propio padre es un racista.
No quería ponerla en esa posición tan increíblemente miserable, no quería que sintiera la asfixia de tener que elegir entre el hombre de su vida y la familia que la crió. Me aterraba profundamente que una conversación mal manejada, un arranque de orgullo de mi parte o una palabra mal dicha arruinara de forma definitiva lo que se suponía debía ser uno de los momentos más hermosos, puros y mágicos de toda nuestra relación. Sin embargo, había algo todavía más oscuro que me estaba carcomiendo la cordura por dentro, un pensamiento parásito que sé perfectamente que probablemente era irracional, pero que una vez que se te mete en la cabeza, no puedes ignorar por completo por más que lo intentes. La forma tan natural y aplastante en la que lo dijo el papá de Naomi me metió una duda ponzoñosa que no lograba sacar de mi sistema con nada. ¿Y si Naomi, en secreto, también tenía sus propias reservas al respecto? ¿Y si a ella también le preocupaba el que dirán o la estética de nuestra descendencia? En el fondo de mi alma yo no lo creía, porque conozco a Naomi mejor que a nadie. Llevamos casi 5 años juntos, compartiendo intimidad, sueños y miedos, y nunca en la vida ha dicho ni hecho absolutamente nada que me haga pensar que le preocupa lo que nuestros futuros hijos heredarían de mí o el color de nuestra piel. Pero cuando alguien en quien confías, un pilar en la vida de tu pareja, te inocula un veneno de ese calibre de forma tan directa, el sistema se contamina. La duda se instala como un fantasma y cuesta muchísimo trabajo sacarla solo utilizando la lógica y la razón. Así que ahí estaba yo, paralizado, sabiendo que necesitaba hablar con ella, que era una obligación moral hacerlo de la manera correcta, sin que sonara a reclamo, sin ponerla en una cruzada imposible, pero completamente ciego sobre cómo dar el primer paso. Afortunadamente, gracias a la cabeza fría y a procesar las cosas, ayer en la tarde me armé de valor, me senté frente a Naomi y finalmente tuve esa conversación crucial que había estado evitando como a la peste. Para proteger el plan original y no arruinar la magia por completo, tomé la fría decisión de no mencionar absolutamente nada sobre la propuesta de matrimonio todavía. Así que recurrí a una pequeña mentira piadosa, le dije de la forma más casual posible que había estado haciendo unos mandados por su antiguo barrio y que, ya que estaba de paso por ahí, había decidido entrar a saludar a sus papás un momento. Sí, fue una mentira descarada. Lo sé perfectamente y no me siento para nada orgulloso de haberle ocultado la verdad de esa manera, pero en ese instante de alta tensión era la única llave que encontré para abrir la conversación sin que todo el peso de la propuesta de matrimonio se derramara de golpe sobre la mesa y distorsionara las cosas. Respiré hondo, la miré fijamente a los ojos y le conté, palabra por palabra, lo que su papá me había soltado a solas en la sala. No maquillé nada. Le pregunté directamente, sin anestesia ni rodeos, si ella sentía en algún rincón de su corazón algo parecido, si de verdad le preocupaba o le generaba algún tipo de conflicto interno que nuestros hijos fueran de piel más oscura por el simple hecho de ser yo su padre. La reacción de Naomi fue oro puro. Me miró con una expresión de total y absoluto desconcierto, como si le hubiera preguntado la sandez más grande del planeta Tierra. Puso esa exacta cara de pero qué demonios estás diciendo, que solo ella sabe poner cuando algo le parece una locura, y sin dudarlo un solo segundo, me soltó una frase que me devolvió la vida. Me dijo textualmente que le valía madre el color de sus hijos, siempre y cuando yo fuera el papá. No voy a mentirles ni a hacerme el fuerte, escuchar esas palabras exactas saliendo de su boca fue justo lo que mi alma necesitaba para no desmoronarse. En ese mismo instante sentí físicamente como algo enorme, pesado y oxidado se aflojaba en medio de mi pecho, una presión brutal que ni siquiera me había dado cuenta de lo fuerte que me estaba asfixiando durante los últimos días. Dicho esto, la tregua duró muy poco, porque Naomi no estaba dispuesta a dejar las cosas así. No estaba ni un poco contenta con la actitud de su papá, al contrario, estaba furiosa, encendida en rabia. Me miró decidida y me dijo con un tono que no admitía réplicas que quería ir esa misma noche a la casa de sus padres para aclarar las cosas cara a cara. Me aclaró que no iba con la intención de armar una pelea callejera o un drama adolescente, sino porque ella necesitaba con urgencia que todo quedara perfectamente claro y establecido desde el principio, antes de que diéramos un solo paso más hacia el futuro como pareja. Y así fue como, impulsados por su determinación, esa misma noche llegamos completamente de sorpresa a la casa de sus papás. La mamá de Naomi fue quien abrió la puerta. Al vernos a los dos juntos de pie en el umbral a esas horas de la noche, lo primero que hicieron sus ojos de forma automática y casi instintiva fue bajar la mirada directamente hacia la mano izquierda de Naomi, buscando desesperadamente el brillo de un anillo de compromiso. Pero en sus dedos no había absolutamente ningún anillo. Lo que ocurrió en los siguientes 10 minutos fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más incómodos,
tensos y, mirándolo ahora en retrospectiva, más bizarramente cómicos de toda mi vida. La mamá de Naomi, al ver la mano vacía, entró en una especie de colapso y empezó a hablar en coreano con Naomi a una velocidad impresionante. Aunque yo no entendía ni una sola de las palabras que salían de su boca, el lenguaje corporal y el contexto eran tan obvios que gritaban por sí solos. Le estaba preguntando histérica dónde carajos estaba el anillo de compromiso, qué demonios había pasado en nuestra relación, o si yo era un maldito tacaño que no había querido gastar en comprarle una joya decente a su hija. Y en medio de esa ráfaga de palabras en coreano, Naomi se dio la vuelta y me miró con los ojos abiertos de par en par, mientras yo me quedaba completamente mudo, petrificado y sin habla en medio del pasillo. Fue en ese preciso instante de humillación cómica cuando me di cuenta del monumental y estúpido error que había cometido días atrás. Cuando fui a la casa a pedir la bendición de sus papás, asumí de forma tonta y arrogante que era evidente que todavía no le había propuesto matrimonio a Naomi. Pensé que entenderían que era un paso previo. Pero no lo era para nada. La mamá de Naomi había estado guardando ese gigantesco secreto durante días enteros, devorada por la emoción, pensando que el compromiso ya era un hecho inminente y que su hija ya lo sabía. Al vernos llegar juntos esa noche de la nada, su mente conectó los puntos de forma equivocada y asumió que veníamos formalmente a darle la gran sorpresa de la boda. Naomi, que es sumamente inteligente, procesó todo el enredo en cuestión de segundos. Me miró a los ojos con una mezcla de ternura y asombro, me rodeó con sus brazos y me besó con una pasión que me borró el piso. Y de esa manera tan caótica, sin haberlo planeado, sin el anillo en la mano, sin la propuesta romántica que había estado ensayando y puliendo en mi cabeza durante semanas enteras, mi gran secreto quedó completamente al descubierto frente a toda su familia. Tuve que pararme ahí, tragar saliva y admitir frente a todos que sí, que todo era verdad, que había ido a escondidas a pedir la bendición de sus padres porque estaba planeando pasar el resto de mi vida con ella y quería proponerle matrimonio formalmente. Naomi estuvo a punto de romper a llorar de la emoción en ese instante. Se aguantó las lágrimas con una fuerza tremenda, apretando los puños, únicamente porque sabía que todavía teníamos una conversación sumamente seria, pesada y pendiente con su padre en la habitación contigua. Pero el ambiente ya había cambiado por completo. Lo que vino a continuación fue la verdadera cumbre de la noche, una conversación larga, densa y profunda entre Naomi y su papá, ejecutada enteramente en coreano. Yo me quedé a un lado, sintiéndome como un espectador de piedra, incapaz de entender las palabras exactas, pero captando a la perfección cada cambio en el tono de voz, la tensión de las miradas y el contexto de lo que se estaban debatiendo. Fue una experiencia extraña, pero cuando finalmente salimos de ahí, Naomi se sentó conmigo en el auto y me tradujo minuciosamente todo lo que realmente se había hablado en esa mesa. Naomi, fiel a su promesa, confrontó a su padre sin rodeos. Le preguntó directamente y de frente por qué demonios había tenido el descaro de decirme una frase tan hiriente sobre nuestros futuros hijos. Y la explicación que dio el viejo cambió radicalmente la perspectiva de las cosas para mí, dándole un giro que no me esperaba. El padre de Naomi le explicó, con mucha pesadumbre, que su verdadera preocupación nunca fue el color de la piel de los bebés en sí mismo, ni tenía un desprecio personal hacia mi origen racial. Lo que realmente lo tenía aterrorizado y le quitaba el sueño era el peso destructivo de la familia extendida. Se refería a la cultura coreana más tradicional y lejana, los tíos abuelos, los primos lejanos, la gente que uno solo ve de forma hipócrita en las bodas o en los funerales, pero que se siente con el derecho absoluto de opinar, criticar y destrozar la vida de los demás aunque nadie les haya pedido su maldita opinión. Al viejo le aterraba profundamente que esa parte de la familia, rancia y prejuiciosa, no viera a nuestros futuros hijos como verdaderos coreanos. Le daba pánico que los trataran diferente, que los marginaran en las reuniones familiares, o que fueran abiertamente groseros, distantes y despectivos con ellos o conmigo por el simple hecho de ser negro. Lo que ese hombre intentó hacerme entender aquel día en la sala, utilizando las pocas y toscas palabras de inglés limitado que su mente pudo hilvanar en un momento de pánico, no era un ataque racista directo ni que a él le disgustara el color de piel de sus futuros nietos. En realidad, era una advertencia sumamente torpe, rústica y mal expresada sobre lo hostil que podría llegar a ser el mundo exterior y su propia familia tradicional al recibir a esos niños. No voy a ser un hipócrita y pretender ante ustedes que esta explicación lo hace todo perfecto o que borra el dolor de un plumazo. Para nada. La forma en que manejó las cosas y lo que me dijo fue un absoluto desastre comunicativo, y el impacto destructivo y doloroso que tuvo en mi mente durante esos días de encierro fue completamente real, amargo y devastador.
Pero tengo que admitir que lograr entender la verdadera intención humana detrás de esas palabras tan rudas cambió por completo la forma en que me siento al respecto. Mi suegro no es un racista consumido por el odio. Su preocupación, aunque expresada de la peor manera imaginable, nacía de un miedo real por la protección de los suyos frente a una cultura familiar implacable. En cuanto a esa bendita familia extendida que podría llegar a tener un problema con la identidad o el color de mis hijos, bueno, eso es un tema completamente aparte. Y siendo sumamente honesto con ustedes, me importa un soberano bledo lo que piensen o dejen de opinar personas que ni siquiera conozco bien sobre la sangre de mis futuros hijos. Si ellos deciden en su ignorancia que el tono de piel de un niño inocente es razón suficiente para tratarlo con frialdad o de forma diferente, ese es su maldito problema espiritual y psicológico, no el mío, y desde luego jamás permitiré que sea el de mis hijos. Lo que me llena de una alegría profunda, limpia y absoluta es saber que nuestros hijos van a tener abuelos directos que los van a amar con todo el corazón, sin importar nada más. Eso es lo único real, eso es lo que verdaderamente importa y lo que uno se lleva a la tumba al final del camino. El único e hilarante inconveniente de toda esta gigantesca y caótica situación es que ahora, por culpa del malentendido de la mamá, Naomi sabe perfectamente que le voy a proponer matrimonio en cualquier momento. El hermoso elemento sorpresa que estuve cuidando como un tesoro durante meses quedó completamente arruinado y tirado a la basura. Ella está ahí, sentada esperándolo, y ahora yo tengo que romperme la cabeza el doble para encontrar una forma completamente nueva y original de sorprenderla de todas formas, aunque ella ya sepa perfectamente lo que viene en camino. Pero mirándolo bien, tener que resolver cómo sorprender a la mujer que ama sabiendo que te dará él sí es un problema muchísimo más hermoso, agradable y feliz de resolver que el infierno de racismo y dudas que tenía encima hace apenas unos días.